sobre la primera ley de los gases, ventilación alveolar, mecánica ventilatoria. ¿Ok? Entonces, es importante este tema, sí, no son muchas diapositivas para que ustedes lo puedan procesar más. Y para continuar, pues vamos a hacer el pretest. Así que escaneen esto o hagan QR y vamos a entrar al pretest. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Bien. La primera pregunta dice, ¿qué cantidad de aire corresponde al espacio muerto anatómico? ¿1000, 2500, 1500 o 100, 250, 150 o 200 mililitros? ¿Cuál es? ¿Okay? ¿Cuál es la ventilación pulmonar en un adulto con una frecuencia respiratoria de 12 por minuto y un volumen tidal de 500 mililitros? ¿Cuál es? ¿Qué ocurre con la relación BQ en el vértice del pulmón? ¿Es mayor a 3? ¿Es igual a 0,8? ¿Es menor a 0,6? ¿O no cambia para nada? ¿Qué pasa con el aire en los alvéolos que no están perfundidos? ¿Se intercambia completamente? ¿No se intercambia? ¿Genera un espacio muerto fisiológico? ¿Aumenta la presión de CO2 o produce una mayor ventilación? ¿Qué ocurre durante el shunt fisiológico en los pulmones? ¿Qué me lo he dicho? Los alvéolos están ventilados, pero no perfundidos. La sangre pasa sin oxigenarse. Se elimina el CO2 de lo normal. El alvéolo recibe, ¿ok? Los alvéolos reciben más oxígeno de lo necesario. ¿Cuál sería? ¿Okay? Entonces, en relación a eso, a esas preguntas, va a ir la clase. Si no sabían una, si no saben bien, pues ahora lo vamos a ver, ¿ok? Para que vean un poco y entiendan. Si no saben. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el pretest listo. Ojalá que lo hayan hecho, si no les voy a molestar en su chat privado. Vamos a hablar un poco sobre la ventilación. Y bueno, lo vamos a hacer súper rápido porque sé que ya saben esto, ya lo han hecho. Pero necesitamos recordar, ¿ok? Entonces nosotros recordamos que desde el punto de vista anatómico funcional, pues podemos dividir el aparato respiratorio de dos maneras, ¿no? Vías respiratorias y nuestros pulmones, ¿verdad? Vías respiratorias por donde ingresa, sale el aire, los pulmones. Estas vías se inician en la fosa nasal, se continúan en laringe, faringe, tráquea, bronquios, se van dividiendo, ¿no? Y luego va al bronquiolo terminal, continúa sinos pulmonares, luego glíos pulmonares, etcétera, etcétera. Sin embargo, también tenemos los pulmones después, ¿no? Ahora, es importante que, ¿por qué? Porque vamos a hacer un intercambio gaseoso, filtrar y calentar el aire, un transporte de aire inspirado, se proporciona oxígeno al torrente sanguíneo, va a eliminar el exceso de agua, elimina el CO2 hacia el exterior, etc. Por eso es importante, ¿no? Entonces, la respiración en sí, ¿qué es? Es un intercambio gaseoso. Ahora, la respiración pulmonar o externa se realiza a través de quién? De nuestros alvéolos pulmonares. El organismo capta el oxígeno del medio ambiente, lo pasa a la sangre y a través se elimina por anhídrido carbónico de la sangre al exterior, ¿verdad? Entonces, es importante recordar eso. También recordemos que la ventilación es un proceso muy fundamental porque, al igual que los gases, son transportados desde el exterior hasta los alvéolos, las vísceras. El objetivo de esto es transportar oxígeno, ¿no? A los alvéolos para que se produzca hematosis y a través de eso eliminar el CO2, ¿no? ¿Producto de qué? De nuestro metabolismo celular. Y para que se produzca todo este proceso de ventilación es necesaria la mecánica respiratoria que nosotros vamos a tener. ¿Okay? Entonces, nuestra mecánica respiratoria, por así decirlo, el trabajo de nuestra jaula torácica que nosotros se pueden agarrar, se pueden ver, son elementos importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que nuestros músculos de respiración, hay que tener en cuenta que la respiración se centra en dos momentos. Cuando nosotros
Inspiramos cuando nosotros expiramos, ¿no? Entonces, la inspiración es un proceso muy activo, ¿ok? ¿Quién va a intervenir aquí? Pues nuestros músculos. ¿Qué músculos van a intervenir? La inhalación, el aire entra, ¿no?, a los pulmones principales, el diafragma. El diafragma es un músculo que se divide y se separa de la cavidad abdominal, ¿ok?, de la cavidad torácica. Y al contraerse, con nuestro diafragma se contrae, cuando inspiramos, el diafragma está contraído. Y al contraerse, el diafragma desciende. ¿Okay? No se olviden eso, desciende. Ampliando, ¿qué? La caja torácica. ¿Okay? Entonces, sí, el diafragma, de alguna manera, está descendido. Acá está, baja. Nuestra caja torácica va a ser mucho más amplia. Sin embargo, en la exhalación, el diafragma se relaja, se eleva. Y nuestra caja torácica va a ser mucho más pequeña. ¿Verdad? Va a ser pequeña. Va a ser pequeña. ¿Okay? Es importante eso. Entonces, recordemos que en las principales de la inhalación ya lo han hecho. Tienen diafragma, intercostales. Los que te van a ayudar es el esternocleidomastoideo, los serratos anteriores. Y en la exhalación tenemos al diafragma que se relaja, ¿no? Y los ayudantes son los rectos abdominales, intercostales internos, que esos son los importantes. Ahora, recordemos que de alguna manera también, cuando el diafragma se contrae, es mucho creciente y en condiciones normales puede descender y desplazar de 1 a 5 centímetros en reposo y puede llegar a 10 centímetros cuando nosotros hacemos el esfuerzo. O sea, es bastante, ¿verdad? Y aquí vemos eso, ¿no? En la imagen. Entonces, cuando nosotros hablamos de una mecánica respiratoria, ¿ok? Los músculos de la respiración, o sea, una respiración de manera pasiva. El pulmón es una estructura, recordemos, elástica, ¿no? Entonces, cuando se llena de sangre, se distiende, así como un globito, se expande. Pero por su propiedad elástica, ¿qué va a pasar? Va a volver a su posición inicial. Entonces, en determinadas circunstancias, cuando, por ejemplo, una persona hace demasiado ejercicio, hiperventila, tenemos más, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a participar en la expiración cuando los músculos abdominales, o sea, principalmente los rectos abdominales y los intercostales están ahí, ¿ya? Entonces, vemos acá y van a ver la posición, ¿no? Imagínense, miren acá la posición. La inspiración de aire. El diafragma está contraído. El volumen del torácico, ven cómo los pulmones aumentan en tamaño. La inspiración siempre es un movimiento activo. Sin embargo, cuando la inspiración, el aire sale, el diafragma está relajado, el volumen torácico disminuye y la inspiración en general es un movimiento pasivo. ¿Okay? Entonces, en una inspiración, el diafragma se contrae. ¿Okay? Eso no se olvide. ¿Okay? Es importante saber eso. Recuerden siempre los músculos que están relacionados aquí, porque esos son los que nos van a ayudar. ¿Okay? Y ahora vamos a hablar sobre la primera ley de los gases. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la primera ley de los gases? Hay una ley. ¿Cómo se llama la ley? No quiero que me digan cómo es, pero quiero que me digan qué ley es. ¿Se recuerdan? ¿Qué ley es? La primera ley de los gases. ¿No? Empieza con B. ¿No? Ok. Vamos a hablar sobre la primera ley de los gases. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de la primera ley de los gases, ¿ok? Nosotros vamos a tener a la ley de Boole, ¿ok? Entonces, para hablar de eso, vamos a hablar un poco sobre la tensión superficial. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de la tensión superficial, es la resistencia que manifiesta en la superficie de un líquido como consecuencia de las fuerzas de atracción que ejercen las moléculas superficiales. ¿Okay? No entendí nada. Vamos a continuar.
Nosotros recordemos que nuestros alvéolos pulmonares tienen en su interior algo de líquido, un poquito de líquido. ¿Okay? Estos volúmenes de líquido que tenemos nosotros en el interior de nuestros alvéolos se llaman tensión superficial. ¿Okay? Y va a hacer que el alvéolo se cierre, colapse. ¿Okay? Y para eso hay dos leyes. La ley de Laplace, ¿okay? Que es la presión que ejerce en estas circunstancias de ser igual a 2 veces la tensión de radio del alvéolo. Recordemos que el neumocito tipo 2 produce una sustancia llamada la sustancia surfactante que tiene fosfolípidos. Y este surfactante, ¿qué va a hacer? ¿Por qué es importante el surfactante? ¿Por qué? Porque de alguna manera hace que disminuya la tensión superficial. ¿Ok? La tensión superficial. Y el colapso de los pulmones. ¿Okay? Por eso es importante. Si no se produce el surfactante, ¿qué va a pasar? El pulmón, o el alvéolo, perdón, va a colapsar. ¿Okay? Entonces debemos considerar que el surfactante va a mantener el alvéolo en condiciones adecuadas para que éste no colapse. ¿Ok? Y es una fórmula, ¿no? Y de la ley de Laplace. ¿Ok? La tensión es igual a la presión por el radio del alvéolo. La tensión hace que el alvéolo no colapse, el surfactante producto del neumocito 2 disminuye, la tensión superficial disminuye el colapso. Pero acá ahora tenemos algo que a nosotros nos interesa, que es la ley de Boyle. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué es importante esta ley? Ya vamos a ver. La ley de Boyle establece que para que una cantidad fija de gas, por así decirlo, a temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional ¿a qué? A su presión. Esto significa cuando una presión aumenta, el volumen disminuye y viceversa. ¿Okay? Siempre la temperatura se va a mantener de una manera constante. Entonces, si nosotros hablamos de una manera muy matemática, la presión del gas por el volumen del gas va a ser una constante. ¿Okay? Si nosotros hablamos así, muy matemáticamente. Pero si nosotros nos vamos ya y nos referimos a una conexión con la fisiología, vamos a ver que en la expiración la jaula torácica se reduce, ¿sí o no? Se reduce. Y su volumen y la presión, ¿qué va a pasar? Se eleva. ¿Okay? Entonces, la presión intratorácica se eleva a 763 milímetros de mercurio dentro de los pulmones. ¿Okay? Entonces, el aire se mueve más o menos a presión. ¿Okay? Entonces, es importante recordar eso. Es importante recordar lo que les había dicho hace un rato, que la presión por el volumen del gas va a ser de alguna manera igual a una constante. ¿Okay? Eso es importante. Ahora, ya Tatiana, en fisiología, al inspirar, el volumen de la caja torácica aumenta. La constante de volumen del gas aumenta. La presión va a disminuir y va a hacer que sea constante. Por lo tanto, la caja torácica al inspirar, la presión dentro de ella, ¿qué va a hacer? Va a disminuir. Tampoco entendí. Ok. Nosotros estamos en el proceso de inspiración. Ok, cuando nosotros estamos inhalando el aire, los músculos del diafragma y los intercostales, ¿qué va a pasar? Se van a contraer, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Va a expandirse la cavidad torácica. ¿Okay? Se expande la cavidad torácica. Esa expansión va a disminuir la presión intrapulmonar. ¿Okay? Va a disminuir.
dentro de los pulmones va a disminuir esa presión intrapulmonar, pero en relación con la presión que va a haber atmosférica. ¿Okay? ¿Y por qué? ¿Qué va a hacer eso? Va a permitir que el aire fluya hacia los pulmones para igualar presión. Y ahora, durante la expiración, o sea, cuando nosotros estamos en exhalación, los pulmones, ¿qué va a pasar? Se van a relajar, reducen el volumen de la cavidad torácica. ¿Y qué va a pasar esto? Eso aumenta la presión intrapulmonar, ¿okay? Y provoca que el aire sea expulsado hacia el exterior. Entonces, es importante la ley de Boyle, es importante este principio para entender el intercambio de gases de los pulmones y la ventilación adecuada. ¿Okay? Y es fundamental el uso de algunos, cuando nosotros vamos a ver dispositivos mecánicos, dispositivos respiratorios y ventiladores mecánicos, y deben de regular eso, la presión y volumen de aire que se le están entregando a una persona, al paciente, ¿verdad? Y para eso es importante entender la ley de Boyle, ¿ok? Tampoco entendí, ya, les voy a colocar, ¿ok? En la inspiración, o sea, cuando nosotros estamos inhalando, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la presión intrapulmonar. Y en la expiración, o sea, cuando nosotros estamos exhalando, va a aumentar la presión intrapulmonar. ¿Ok? Eso es importante. ¿Okay? Esa es la primera ley, de las bases de ley. ¿Okay? Y ahora pues vamos a hablar sobre la fisiología respiratoria, que engloba 4 etapas, las cuales son la ventilación alveolar pulmonar, la resistencia entre la ventilación, los alveolos, la perfusión de los capilares pulmonares, el intercambio gaseoso y división de los gases, y el aporte de los gases a través de la sangre. ¿Ok? Empezamos. La ventilación pulmonar alveolar. ¿Ok? Nosotros cuando hablamos sobre esto, vamos a ver que este es un proceso en el cual el aire llega hacia los alveolos pulmonares. ¿Ok? Es el primer proceso de alguna manera de la respiración. Nosotros tenemos que tener en cuenta aquí que la ventilación es un movimiento de aire que se va a dar en una unidad de tiempo, o sea, siempre nosotros lo vamos a considerar por minuto. Cuando ustedes vayan a sus prácticas clínicas, les van a decir signos vitales, cuánto es frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, no sé, otros signos vitales que puedan decir. ¿Okay? Y siempre van a decir por minuto, por unidad de tiempo, 12 respiraciones por minuto, 20 respiraciones por minuto. ¿Okay? Entonces, si nosotros vemos fisiológicamente, o sea, en condiciones normales, recordamos la frecuencia respiratoria en un sujeto es alrededor de 12 respiraciones por minuto. Eso no se tiene que olvidar nunca. El volumen tidal. ¿Qué es el volumen tidal? El volumen tidal es el volumen de aire que se moviliza en cada respiración. ¿Okay? Es de 500 milímetros. Esto se llama volumen tidal o aire de corriente. ¿Okay? También llamado aire de corriente. Aire de corriente. ¿Okay? Es la cantidad de aire que movilizamos frecuentemente cuando respiramos. ¿Okay? Es cantidad de sangre que movilizamos. Movilizamos cuando respiramos. ¿Okay? Eso es importante. ¿Y cuánto movilizamos? 500 milímetros. ¿Ok? Ese es el volumen tidal. Tampoco se olvida en cuánto es. La ventilación. ¿Okay? La ventilación se ha dado por también una unidad de tiempo, en este caso siempre en minutos. ¿Okay? Si tenemos 12 respiraciones en un minuto, y cada respiración se moviliza 500 milímetros, podemos entender que la ventilación, ¿cuánto es? 6 litros por minuto. ¿Okay? Entonces, hay que considerar que si bien el volumen tidal es de alguna manera 500,
que ingresan hacia los alvéolos pulmonares, no todo el aire va a llegar a dicho lugar. Va a haber un volumen de aire que va a quedar atrapado en la vía respiratoria. ¿Okay? No todo entra a los pulmones, siempre algo se va a quedar en la vía respiratoria. Y hay que recordar que nosotros dividíamos el aparato respiratorio en dos sectores, al principio se lo dije, las vías respiratorias y los pulmones, ¿no? La vía respiratoria por donde ingresa el aire y los pulmones, donde es el lugar donde se produce el intercambio gaseoso. Entonces, no hay que olvidar esos conceptos, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hablar sobre dos conceptos importantes: el espacio muerto anatómico y el espacio muerto fisiológico. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos del espacio muerto anatómico, es el volumen de aire, ¿okay?, que ingresa en una inspiración, pero que no llega a estar en contacto con los alvéolos. ¿Okay? No va a entrar en contacto con los alvéolos. Ese volumen que está en el espacio muerto anatómico y no se va a intercambiar porque no está llegando a los alvéolos, por eso no se va a intercambiar. ¿Okay? ¿Y cuánto es? 150 mililitros. Entonces, el aire de los alvéolos pulmonares es el que se va a intercambiar, recuerden, y es el que va a permitir la oxigenación de sangre y permite la hematosis de la sangre. Entonces, si nosotros hablamos del espacio muerto anatómico, podemos ver que cuando se inspira hay un volumen de aire que se va a quedar en nuestras vías respiratorias, y eso no va a alcanzar el alvéolo, por lo tanto, no va a ser el intercambio gaseoso. Eso es lo que tienen que entender. ¿Qué es el espacio muerto anatómico? El que no va a llegar a los alvéolos, por lo tanto, no va a ser utilizado, ¿no?, para ese intercambio. ¿Okay? Entonces, con nosotros podemos ver el volumen tidal, que ¿cuánto era? 500, ¿verdad? 500 mililitros. Y acá tenemos volumen tidal, 500 mililitros. Tiene que estar repartido en un volumen que llega al alvéolo y un volumen que queda en el espacio muerto anatómico. Y eso lo multiplicamos de alguna manera por la frecuencia respiratoria. Y vamos a tener que nuestra ventilación. Entonces recordemos, ¿qué va a pasar? Tenemos al volumen tidal, que es 500. Tiene que estar repartido con el volumen que llega al alvéolo, que está aquí. El volumen que llega a nuestro alvéolo está aquí. Y tenemos al volumen que queda en el espacio muerto anatómico. Si nosotros todos multiplicamos por la frecuencia cardíaca, vamos a tener a nuestra ventilación. ¿Ok? Así funciona esto. Pero ¿qué pasa? Nosotros hablamos del espacio muerto fisiológico. ¿Qué es el espacio muerto fisiológico? Es el aire que no logra intercambiar, que no se utiliza, no ayuda a la hematosis. Este espacio corresponde a la suma del espacio muerto fisiológico y de alguna manera el aire, ¿no?, que queda atrapado en la vía aérea, más el aire que está en algunos alvéolos que no están perfundidos. ¿Okay? Recordemos, el espacio muerto anatómico no va a alcanzar el alvéolo. ¿Okay? Va a estar en las vías respiratorias, por lo tanto no va a ser el intercambio gaseoso. Y el espacio fisiológico, pues es lo mismo, la suma del espacio muerto anatómico, el aire que no va a alcanzar el alvéolo, más el aire que está sí en los alvéolos, pero en alvéolos que no sirven, por así decirlo, en los alvéolos que no van a estar perfundidos, en los alvéolos que no les llega la sangre. ¿Okay? De tal manera que el aire que está en esos alvéolos nunca se va a intercambiar, no hay perfusión de sangre. Ese es el espacio muerto fisiológico. Entonces, toda esta cantidad de aire alveolar que no va a ser utilizado en la oxigenación de la sangre, más el volumen del espacio muerto anatómico, pues da el espacio muerto fisiológico. ¿Okay? Cuando una persona expira, exhala el aire que está en el aparato respiratorio, recordemos que lo primero que va a salir en la expiración es el aire del espacio muerto anatómico. ¿Por qué? Porque ese es el aire que está en las vías respiratorias y es lo primero que va a salir. El aire del espacio muerto anatómico es rico en oxígeno,
porque no ha sido como que utilizado, tampoco tiene CO2, porque este tampoco no ha llegado hasta los alvéolos, ¿no? Así que el aire que prácticamente cuando uno respira al principio va a salir en 350 y va a ser un aire rico, pues, ¿no? Sin CO2. ¿Okay? Entonces, recordemos, va a ser, sale el volumen del aire del aparato, del espacio muerto anatómico, rico rico en oxígeno, perdón, sin CO2. Y dos, el segundo volumen de aire ya es un aire que viene de los alvéolos, pero va a ser pobre en oxígeno. ¿Okay? Entonces, recordemos estos dos conceptos. La diferencia en espacio muerto anatómico y espacio muerto fisiológico. ¿Okay? Y ahora vamos a ver la relación que existe entre la ventilación de los alvéolos y la perfusión de los capilares pulmonares. Podemos decir que todos los alvéolos, didácticamente se ventilan y que todos están perfundidos. Ya habíamos dicho que no, por el espacio muerto fisiológico, pero didácticamente vamos a decir, ok, todos los alvéolos se ventilan, todos los alvéolos están perfundidos. Es un concepto teórico, ¿no? Porque en la práctica no sucede de esta manera. Pero vamos a ver la ventilación de los pulmones, de alvéolos pulmonares. Hay un volumen de aire que ingresa a los pulmones, alrededor de 350 mililitros, que ingresa en cada respiración. ¿Okay? Cuando nosotros estamos respirando, cada vez que nosotros respiramos, ¿cuánto ingresa? 350. ¿Okay? Y esto si nosotros lo multiplicamos por la frecuencia respiratoria, por un minuto, que es de 12, ¿cuánto va a salir? 4,2 litros por minuto. Y esa va a ser nuestra ventilación pulmonar. ¿Ok? No se olviden de eso. ¿Y qué es la perfusión? La perfusión, representada por la letra Q. ¿Qué es la perfusión? Es la llegada de sangre a los pulmones. ¿Okay? Entonces, lleva una irrigación de los alvéolos pulmonares para que se pueda producir la hematosis o la oxigenación de sangre, y que va a corresponder pues a la perfusión, y va a tratar de expresar esta perfusión hacia los pulmones. ¿Cuánto es? 5 litros por minuto. El corazón bombea la sangre, que es una unidad de tiempo, de lo que se denomina gasto cardíaco. ¿Okay? Entonces, por un lado, los pulmones van a recibir aire, ventilación de tiempo correspondiente, que va a ser pues de 4,2 litros por minuto, que es la ventilación pulmonar. Y por otro lado va a recibir de la corriente sanguínea, la perfusión, y corresponde a 5 litros por minuto. No olvidar eso. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos relacionar eso, ¿no? Podemos relacionar que nosotros podemos relacionar pues la ventilación con la perfusión. Ahora, si nosotros relacionamos eso, vamos a decir esto. Nosotros podemos ver que por un lado de la ventilación y por otro lado la perfusión, ¿no? Acá tenemos la ventilación y acá vamos a tener a la perfusión. Entonces, la relación de estos dos, o sea, la relación entre la ventilación y la perfusión, ¿cuánto nos va a dar? Listo, ¿no? 0,8. Y recordar que la arteria pulmonar lleva sangre desde el ventrículo derecho, pobre en oxígeno, lo que va hacia los pulmones a través de este y va a ramificar a todos los pulmones, ¿verdad? Va a ramificar todo eso, todos los pulmones. ¿Okay? Entonces, recordemos esto, la relación de ventilación-perfusión es 0,8. Observamos que el aire va a ingresar a través de la tráquea, se va hacia los pulmones, de tal manera que vamos a tener 4,2 en cuestión de ventilación pulmonar, y no es que el aire va a la misma cantidad en ambos lados. Esto tiene que ver por distintos factores. Recordamos, por ejemplo, la disposición de los bronquios. El bronco derecho es más vertical, recordemos, y el bronco izquierdo pues es más horizontal, ¿no? Entonces tienen que ver todos esos conceptos para que ver que el aire vaya. Pero de una forma didáctica nosotros decimos, ok, es 4,2. Va a ingresar a los pulmones y se va a distribuir de una forma similar a los dos lados, pero no es así exactamente. ¿Okay? No es en relación a la circulación. De forma didáctica nosotros decimos que va a ser 5 litros por minuto de sangre que se va a distribuir de manera simétrica en los pulmones, que vamos a tener 2,5 en el mismo lado, pero eso es de manera teórica, o sea, así no pasa. ¿Okay?
Entonces, la relación entre ventilación y perfusión del pulmón será igual al izquierdo, de alguna manera, el pulmón derecho al pulmón izquierdo. Pero eso es para decir de una forma didáctica. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos eso. Ahora vamos a ver el concepto de Chunds. ¿Okay? ¿Qué es Chunds? Chunds es cuando la sangre atraviesa una parte del pulmón, un grupo de alvéolos, y no va a recibir oxígeno. ¿Ok? Me explico. Nosotros, de alguna manera, tenemos a 1% del gasto cardíaco que pasa por los pulmones fisiológicamente. O sea, es ese volumen de sangre que no va a ser oxigenado y que va a constituir lo que se llama los chunks fisiológicos. Esa es de manera fisiológica. ¿Okay? No es una falla en nuestro organismo. No entiendo. Acá tenemos 3 esquemas. Primero, vamos a ver. Tenemos el oxígeno. ¿Okay? El oxígeno que va a ingresar hacia los alvéolos, ese es un aire rico en oxígeno, ¿no? Y no tiene nada de CO2. ¿Okay? Entonces, el aire ingresa a nuestros alvéolos. Entra acá, a nuestros alvéolos. Acá están nuestros alvéolos. El aire va a ingresar al alvéolo y va a permitir la oxigenación de sangre, ¿no? Va a estar representado, digamos, el alvéolo pulmonar, no aquí va a ser rico en oxígeno, 150 milímetros de mercurio, CO2 0, oxígeno 149 milímetros de mercurio. Bien, ¿okay? Pero, ¿qué pasa acá? Si vamos a representar un alvéolo pulmonar y ese alvéolo será ventilado, por lo tanto no va a llegar el aire al alvéolo, pero sí va a ser perfundido, o sea, va a llegar el aire con poco oxígeno y esta sangre no va a recibir el oxígeno necesario y por eso va a ingresar con poco oxígeno. Lo que va a hacer es atravesar los alvéolos pulmonares que no están ventilados y sale igualmente con un poco de oxígeno. Y a eso se le denomina chorro. El alvéolo no será ventilado, por lo tanto no va a llegar sangre a nuestro alvéolo. Chunks. ¿Okay? Por ejemplo, el alvéolo ventilado, pero no se perfunde, por así decirlo. Este aire que llega a los alvéolos, pero no va a oxigenar la sangre, porque en este caso el vaso sanguíneo no está llevando sangre. Hay ventilación, pero no hay perfusión. A esto se le denomina espacio muerto fisiológico, ya habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, hay que recordar que cuando nosotros hacemos esta relación de distinguir pues la ventilación y la perfusión, estamos al lado de los chunks, porque vamos a ver que esta relación estaría disminuida de alguna manera. Si nosotros dividimos ventilación, ¿okay? Que sería, si nosotros hacemos lo que estamos haciendo, ventilación entre perfusión, que habíamos dicho que es 0,8, ¿verdad? Acá, 0,8. Pero ¿qué pasaría si nosotros haríamos un valor, ¿no? Tendremos un valor que nos daría 0 entre la perfusión. Este valor, ¿cuánto sería? 0, ¿verdad? 0. Pero ¿qué pasaría si nosotros lo que hacemos es dividir la ventilación entre la perfusión, que va a ser 0? ¿Okay? ¿Qué pasaría en ese caso? Desde la perfusión el valor siempre nos dará 0, pero si nosotros tenemos el espacio muerto fisiológico donde la ventilación, pero no entre la perfusión, y va a ser una división de ventilación entre 0, lo que nos va a dar es infinito. Así como acá, miren, acá está 0 y acá está infinito, ¿verdad? Entonces, en este esquema tenemos una relación de una alteración que se puede producir de manera fisiológica, pero también vamos a ver que a lo que se refiere, ¿no? Que la relación entre ventilación y la relación entre perfusión que vamos a tener nosotros. ¿Okay? Entonces, para eso
tenemos a John West. Okay. John West establece que los pulmones, cuando se encuentran en posición vertical, generan 3 tipos de zonas. Okay. Entonces aquí tenemos las zonas de perfusión fisiológicas de John West. ¿Les ha venido en su examen? Sí, les ha venido en su examen. ¿Okay? De manera vertical, 3 zonas. ¿Okay? Y precisamente la emisión de aire, de sangre, vamos a ver cómo en la parte superior, en el ápice de los pulmones, se dice apex, ¿no? En el apex de los pulmones, que también es denominada zona 1, vamos a tener una cuestión de gravedad, ¿no? O sea, estamos en forma vertical, la sangre se va a dirigir más hacia la parte inferior y va a estar más en la parte de abajo, no tanto en la de arriba. Entonces, en el ápice, como vemos en la imagen, el comportamiento vascular va a estar disminuido. ¿Okay? El comportamiento alveolar será, evidentemente, vamos a tener más, ¿no? Va a estar más ventilado, pero no va a haber una buena perfusión de sangre. Entonces, todo tiene que ver de manera fisiológica. Estamos parados, abajo va a haber más sangre, arriba va a haber más aire, arriba va a haber más ventilación, menos perfusión. Entonces, a este nivel, los capilares pulmonares van a tener poca cantidad de sangre, mientras que el alveolo va a estar ventilado. Entonces, podemos decir que en la zona 1 la presión alveolar es mayor que la presión arterial pulmonar. ¿Ok? Entonces, podemos decir que en la zona 1 la presión alveolar tiene mayor, ¿no?, que la presión arterial pulmonar, y vamos hacia la parte inferior, que va a ser que en la zona 3 vamos a ver mucho más volumen de sangre, ¿no? Más volumen de sangre, y el efecto de la gravedad que vamos a tener. Y aquí tenemos, eso es lo que les puse en su pretest, ¿no? ¿Cuánto es la perfusión? Y abajo también cuánto es, de 3, de 0,6, ¿no? En el ápex, la zona 1, la presión, vamos a ver alveolar, ¿no?, que es mayor de alguna manera, ¿verdad? Entonces, va a ser una elevada ventilación, pero reducida perfusión. Y en la zona 3 va a ser una reducida ventilación y elevada perfusión. Y en la zona 2, pues va a ser una ventilación igual a la perfusión. ¿Okay? Entonces, nosotros consideramos desde este punto de vista el flujo sanguíneo y la ventilación, y podemos representarlo de esa manera, ¿no? Aquí vemos de alguna manera los alveolos pulmonares. Se pueden observar que no van a estar homogéneos, pues van a haber alveolos más ventilados que otros, van a haber más perfusión que otros, y por eso existen los trastornos de ventilación y de perfusión, ¿no?, que va a haber. Pero recuerden esquema que nos hace John West, que establece que cuando los pulmones se encuentran de manera vertical generan 3 tipos de zonas y 3 tipos de distribución de sangre que va a haber aquí. ¿Okay? Acá lo vemos mejor, zona 1, zona 2, zona 3, apex, la parte de arriba, la parte de abajo. Vamos a ver, el flujo sanguíneo aquí va a bajar, aquí va a aumentar la ventilación alveolar. ¿Qué va a pasar? La relación entre ventilación y perfusión, la presión de CO2, de oxígeno, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces aquí está más bonito, si quieren verlo así, en esta imagen. ¿Okay? Recordemos aquí que no olviden, pues, no las siglas: la ventilación alveolar, el flujo pulmonar, o sea, la presión arterial, presión alveolar, presión venosa. Estos son los que sí o sí no se deberían olvidar. ¿Okay? Y estos ya pues lo saben de otros, ¿no?, que hemos hablado, de otros temas que hemos hablado. ¿Ok? Eso no deberíamos olvidar. Y ahora, por último, tenemos a 3, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? Tenemos al intercambio gaseoso o difusión de los gases. ¿Okay? Finalmente, cuando estos gases ya están intercambiados, ¿qué va a pasar? Ya se han intercambiado, vamos a tener este intercambio de difusión de los gases, ¿no? Que es nuestro alveolo, y este es un vaso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se va a producir esto, el intercambio gaseoso. Y por último tenemos el transporte de gases de sangre, de los gases a través de la sangre. Si ya se dio el intercambio, pues la sangre
¿qué va a hacer? La sangre pues ya va a tener esa potestad, ¿no? De transportar, ¿ok? Transporte de la sangre a través de los vasos, ¿ok? Entonces, recuerden estos conceptos, la verdad, la presión, la ventilación y la perfusión, cómo existen diferencias regionales entre la ventilación y la perfusión, aunque nosotros decimos pues es lo mismo en cada lado, no es así, ¿no? Entonces, esto sí les ha venido en sus exámenes, recuerden, otros también, qué es el espacio muerto anatómico y qué es el espacio muerto fisiológico. Entonces, yo creo que con eso ya pueden ir a su libro de Ayton, creo que pueden entenderlo mejor, a su libro de Boron, en caso sea necesario, y pueden responder sus postes. ¿Ok? Entonces, les voy a pasar el post igual por el grupo de WhatsApp y por acá también para que lo puedan hacer. Así que si tienen preguntas, sería genial que me las hagan llegar. Y si no, pues ahí estaríamos acabando nuestra reunión. Gracias, doctora.